Buenos días a todas las personas y a los hermanos que una vez más tienen el agrado de conectarse por este medio para seguir escuchando algo de la palabra de Dios. Es importante siempre destacar que el único objetivo que perseguimos es hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, en dos escenarios. Uno, pues para que siga siendo de ayuda para el pueblo de Dios en medio de todas estas circunstancias. Y el otro es llevar un mensaje de esperanza desde el punto de vista de la oportunidad de la salvación que hay para el pecador. Es decir, para todas aquellas personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Eh, Tengo en mi cabeza algunas ideas un poco confusas en cómo llevar un mensaje que sea dual, es decir, que sirva de aliento al pueblo del Señor y a la vez también que sea un mensaje para aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero tengo algunas escrituras que quiero citar, pero antes de abrir la Biblia quisiera que tuviéramos una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, queremos ir a ti en el nombre del Señor. Te damos las gracias por las bendiciones que disfrutamos en Él y por medio de Él. Una vez más, gracias por el nuevo día que tú nos has dado. Sigues siendo y sigues mostrando tus cuidados para todos y cada uno de nosotros. Queremos abrir tu palabra. Queremos que sea ella la que hable a nuestras almas y queremos que sea ella la que conforte nuestros corazones. Pedimos la ayuda para todos los que han de escuchar este mensaje, deseando que redunde en la honra y gloria de tu nombre y en la salvación de aquellos que aún no te conocen como tu Salvador personal. Queremos encomendarnos a ti, lo hacemos es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como comentaba, me es a veces difícil tratar de ensamblar un mensaje que sirva para los dos escenarios que tenemos, para los dos escenarios de oyentes, me refiero, para aquellos que no son salvos y para aquellos que sí ya han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Espero con la ayuda del Señor que lo que vamos a decir sea de ánimo y de ayuda para todos. Quiero leer con la ayuda del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16, son palabras de el hombre que fue llamado el apóstol de los gentiles. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí está bien, esperando la bendición de nuestro gran Dios y Salvador por la lectura de su palabra. La carta a los romanos es una carta muy interesante. De las epístolas paulinas, de todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, es la más extensa, es la más larga. Y para los estudiosos de la Biblia, teólogos y muchas personas, es considerada la carta más importante dentro del desarrollo de todos los escritos por él. Las razones que mucha gente esgrime o alega para expresarse de esa manera es porque consideran que la explicación de la justificación por la fe en Jesucristo es la más completa y la más extensa cuando uno la compara contra todos los ritos que estaban establecidos en la antigüedad, sobre todas las ordenanzas,
por lo que se conoce como la ley de Moisés. Y su autor, como él mismo se identifica en el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo. Y ahorita no voy a entrar en el desarrollo del saludo que él expresa, pero es interesante su identificación. Es muy llamativo la forma como él se presenta ante los creyentes a los cuales él identifica como santos en Roma. Él dice, siervo de Jesucristo, es decir, esclavo de Jesucristo. Y él dice, llamado a ser apóstol. Uno, si revisa la vida de él, uno se va a dar cuenta en Hechos de los Apóstoles cómo él fue llamado para ser apóstol. Creo que en días pasados el hermano Víctor estuvo hablando de ese llamamiento, de cómo fue un hombre celoso de las cosas de Dios, un hombre que en su afán, en su deseo de servir a Dios, lo estaba haciendo de la manera equivocada. Él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, y en el orgullo y en la prepotencia de lo que él estaba haciendo, él fue derribado de aquel caballo, de aquel animal o de la cabalgadura donde él andaba, y cayó a tierra, y fue una luz resplandeciente que le hizo caer. Y él escuchó desde los cielos la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y uno puede seguir leyendo y se da cuenta cómo este hombre, celoso de las cosas de Dios, pero equivocado en su razonamiento, en su corazón, estaba luchando contra Dios mismo. Y él fue convertido, él aceptó al Señor como su Salvador personal, y él comenzó una carrera que a lo largo de su vida demostró realmente en quién había creído y todo el trabajo que desarrolló. Esta carta a los romanos es una muestra, es una de las muchas muestras del desarrollo espiritual de aquel hombre. Esta carta fue escrita desde Grecia, desde la ciudad de Corinto, posiblemente al final de su último viaje misionero. Él pasó y se quedó por ahí en la ciudad de Corintios por espacio de 3 meses. Usted puede leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 2, versículo 3. El apóstol Pablo estaba regresando de su tercer viaje misionero y se quedó en Corintios 3 meses, y se piensa que en ese periodo él escribió esa carta. Él después de ahí fue a Macedonia, que quedaba en Grecia. Más adelante después siguió a Troas, que quedaba en el Asia Menor, es la región que se conoce hoy como Turquía. Después fue a Mileto, que en ese momento era una ciudad griega, pero bajo el control de los romanos, hasta finalmente llegar a Jerusalén. Eso era el completo de su tercer viaje de misionero, pero después de eso fue a Roma en unas condiciones que no eran las que él esperaba. Él llegó a Roma en calidad de preso. El otro punto interesante, y es donde voy a abrir un paréntesis un poco largo, y es donde quiero centrar un poco el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, está en el hecho de que se desconocen los orígenes de esta iglesia. La data se estima desde principios de Pentecostés. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, uno va a encontrar que en el momento en el cual se formó la iglesia, de acuerdo a las Escrituras, uno lee en el capítulo 2, versículo 5, comienza a decir, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, que estaban reunidos los apóstoles, uno llega a conseguir que moraban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando llegamos al versículo 10, cuando él está describiendo las cantidades de nacionalidades que había en ese momento, él dice, en el versículo 10, dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y después dice, y romanos.
aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces uno llega a entender que el mensaje dado por el apóstol Pedro en ese momento, cuando uno lee el versículo 14, puesto que ante el evento del derramamiento del Espíritu Santo, de lo que había sucedido, estas personas pudieron hablar en la lengua, en el idioma nativo de cada uno de ellos. Y es interesante que comienza diciendo, no les oímos hablar en nuestras propias lenguas, pero más adelante ellos dicen, le oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y esto trajo una burla, esto trajo una serie de confusiones. Muchos llegaron a pensar de que estaban ebrios, pero en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Y entonces vamos a ver a lo largo de los siguientes versículos la predicación del apóstol Pedro. Y es interesante porque en el versículo 38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es llamativo porque dice que ellos al oír estas palabras se compungieron de corazón. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces uno llega a entender que posiblemente muchas de estas personas regresaron a su país de donde ellos habían venido y regresaron a Roma y deben haber formado esta iglesia. Pero es llamativo que aun cuando el apóstol Pablo no había estado en Roma, no había visitado esa ciudad, él mantenía un contacto con personas que de una u otra manera habían vivido y habían tenido encuentros previos con él. Uno lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1, que el apóstol Pablo se encontró ahí con dos personas que venían de Roma. Dice Hechos de los Apóstoles, dice que después de estas cosas, Hechos capítulo 18, versículo 1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue con ellos. El emperador Claudio había ordenado en esa época que todos los judíos salieran de Roma, y uno aquí encuentra que entonces Pablo de alguna manera comienza a tener un contacto con gente que viene de allá, y seguramente en su gran deseo de él de evangelizar, era un hombre que uno consigue cuando él escribe a los mismos romanos, a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 15, el versículo 19. Él está hablando que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo había llenado del evangelio de Dios. Este era un hombre que tenía su mente, tenía su cuerpo, tenía todo su ser concentrado en lo que era el llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos los lugares. Y no solamente llevar el mensaje del evangelio, sino la preocupación que él tenía a través de todas las experiencias de todos los lugares donde él había visitado. Cuando él escribe esta carta, él está regresando de su tercer viaje misionero. Y en todos los viajes, él había predicado el evangelio. Muchas iglesias se habían fundado, muchas iglesias se habían formado. Y no solamente se preocupaba por llevar el evangelio a lugares donde nunca había sido anunciado, sino también de visitar todos aquellos lugares donde se habían formado aquellas iglesias para darles una enseñanza sana, acorde a la palabra de Dios.
Cuando el apóstol escribe esta carta, no había visitado Roma, como ya he indicado, pero eso no significa que no había tenido interés. Uno llega a conseguir en diferentes oportunidades que el apóstol había estado intentando de diferentes maneras llegar hasta Roma. Él lo había manifestado en la misma carta que él tenía años con ese deseo. Y no solamente con el deseo de visitarles y de aclarar varias cosas que eran importantes en relación a la justificación por la fe en Jesucristo, sino también tenía el deseo de, desde ese punto, llevar el evangelio a otros lugares. Y él dice que él tenía interés de visitar España. Pero quiero ahora concentrarme en estos pocos minutos que me quedan, en el versículo que hemos leído, el poder del evangelio. Es interesante, queridos amigos, hermanos, que el apóstol que había dedicado toda su vida a la divulgación y a la propagación del evangelio, a la enseñanza de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, él está diciendo aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el mundo pasado, en el mundo del Antiguo Testamento, en el mundo del Nuevo Testamento, uno llega a conseguir que existían dos nacionalidades, si uno pudiera englobarla. Estaba el pueblo judío, aquel pueblo que había nacido de aquel momento cuando Dios llamó a Abraham. Cuando le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Desde ese momento, Abraham dice que obedeció la voz de Dios, por eso es considerado el padre de la fe. Y aquel hombre dice que salió sin saber a dónde iba. Y él fue guiado. Y él fue guiado por Dios durante toda su vida. Y Dios le hizo grandes promesas. Haré de ti una nación grande. Es interesante cuando uno lee esa historia, cómo aquel hombre se hizo de una nación grande y tuvo un solo hijo. Y lo tuvo en su vejez. Y su hijo apenas tuvo 2 hijos. Y uno de sus hijos tuvo 12 hijos. Y llegaron a la nación de Egipto siendo apenas un patriarcado. Y de ahí salieron como una nación. Dios estaba cumpliendo sus promesas dadas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y le había dicho que quería de él una nación grande. Y se hicieron tan grandes que después el mundo fue dividido entre judíos y gentiles. Y los gentiles eran consideradas todas las otras nacionalidades. No es que había 2 nacionalidades, sino de que era el pueblo judío y las demás nacionalidades eran los gentiles. Y el apóstol está diciendo en esta carta, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él expresa al mundo entero, porque él dice al judío y también al griego, es decir, a todas las demás nacionalidades. Los griegos eran el imperio dominante en ese momento, junto con los romanos. Habían ciudades que el dominio era compartido. Y él expresa la gran verdad de la justificación por medio de la fe. Dice, porque en el evangelio, es decir, en las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol está citando una escritura del Antiguo Testamento del profeta Habacuc, en el capítulo 2, el versículo 4. Y es interesante revisar lo que dice el profeta. Él expresa, he aquí, que aquel cuya alma no es recta, es decir, aquel cuya alma no está gobernada por Dios, se enorgullece. Y él expresa, mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol, consciente de esa realidad, él era un hombre orgulloso.
Era un hombre que en una oportunidad, él tuvo que decir, después de haber creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, él decía, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado por pérdida. Él tenía cosas de las cuales jactarse. Él tenía cosas de las cuales enorgullecerse. Era un hombre que tenía una educación secular como muy pocos podían haber alcanzado en la época. Era un teólogo completo, un filósofo, un licenciado en filosofía y letras si lo ubicáramos dentro de los tiempos actuales. Graduado en la mejor universidad de la época. Era un summa cum laude. En cuanto a los conocimientos, él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Él tenía cosas desde el punto de vista humano de los cuales enorgullecerse. Era judío de un linaje puro. Él dice que él era hebreo de hebreos. Él tenía una ciudadanía que muchos anhelaban también. Él era ciudadano romano. Él había adquirido a gran costo muchas razones para las cuales él pensara desde el punto de vista humano que tenía de qué enorgullecerse. Y él aquí expresa que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Si usted ha estado escuchando estos mensajes, hemos hablado de la fe. Y una de las cosas que dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Quizás usted sea una de las muchas personas que cree en Dios, pero cree en Dios de una manera muy superficial. Usted posiblemente admite que existe un creador de todas las cosas. Usted es capaz de aceptar la verdad de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero su relación con Dios llega hasta ahí. Hasta sencillamente aceptar la existencia de Él. Pero aquí Dios está diciendo, el apóstol está diciendo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es muy diferente, como hemos escuchado en otras intervenciones de hermanos, que es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Porque la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Quizás usted sigue la corriente de los pensamientos de este mundo. El apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 21, él dice, pues habiendo conocido a Dios, el hombre ha conocido a Dios. No hay forma, ni siquiera los pensamientos ateos, que puedan negar la existencia de Dios. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el apóstol Pablo dice en esta misma carta a la iglesia que está en Roma, refiriéndose al hombre, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la realidad, querido amigo, que usted me escucha en esta mañana. Esta es la realidad de su vida si usted no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y el apóstol es muy claro en el mensaje que él expresa cuando dirige esta carta a los romanos. Y él dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas ellas, de modo que no tienen excusa. No hay forma de que el hombre se justifique delante de Dios desde el punto de vista que niegue o no crea en Él. Y el mensaje central del apóstol en esta carta, él comienza diciendo, él desde el versículo 5
ya sienta las bases de la justificación, es decir, de la forma como el hombre puede ser salvo por creer en Jesucristo como su Salvador personal, y es por la fe, no es por las obras. Mucha gente piensa que siendo muy altruista, que afiliándose a diferentes organizaciones sin fines de lucro con el fin de ayudar en diferentes causas que son muy loables, es una forma de alcanzar el cielo. No, no es así. Qué bueno si usted hace esas cosas. Le felicitamos, le animamos a que siga haciéndolas, pero esas cosas no son las que le van a conducir al cielo. La palabra de Dios dice que en el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación, el hombre solamente es justificado por la fe en la persona del Señor Jesucristo, en su obra perfecta hecha en la cruz del Calvario, en la sangre que Él derramó para limpiarnos de nuestros pecados. No hay forma. En el capítulo 5 de esta misma carta, Él llega y le dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. El apóstol está confirmando las mismas palabras dichas por medio del Señor Jesucristo durante su ministerio público, cuando en Juan capítulo 14, Él dice en el versículo 6, yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Leía en estos días que existen alrededor del mundo más de 4.200 religiones. Muchas de ellas tienen en común denominador la creencia en la existencia de Dios. Hay otras que han creado sus propios dioses. La realidad de la palabra de Dios es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que de eso se dio testimonio a su debido tiempo. Ese tiempo fue cuando en la cruz del Calvario, levantado entre el cielo y la tierra, crucificado de manos y pies, con aquella corona de espinas en su cabeza. Su cuerpo había recibido todos aquellos azotes del látigo romano. Su cuerpo era todo un manadero de sangre. El testimonio fue que en la cruz del Calvario, Él expresó de una manera solemne: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El registro de la palabra de Dios y de la historia de la humanidad. Porque sabe una cosa, la ciencia ha confirmado la veracidad de la palabra de Dios. Dicen que cuando Él expiró en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, dice que en los momentos previos, en los momentos en los cuales el Dios de los cielos estaba juzgando el pecado suyo y el pecado mío, dice que Él ocultó de la vista de todos los que ahí se encontraban lo que ahí estaba sucediendo. Y después de ese momento se escuchó aquella voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, que no puede tolerar el pecado, en su presencia no puede tolerarse el pecado. Él dice que Él es 3 veces santo. Estaba juzgando en la persona del Señor Jesucristo el pecado suyo y el pecado mío. Ojalá usted pueda pensar y poner a un lado todos esos paradigmas que tienes y pueda decir, como este hombre, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ojalá usted pueda pensar en estas palabras, estimado amigo. Ojalá, hermanos, podamos pensar en el desarrollo de la vida de este hombre, que pudo decir desde Jerusalén y sus alrededores
hasta el lírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Dios. Hay unos bosquejos básicos de esta carta. Hay algunas ideas básicas de por qué fue escrita, pero lo más importante que ella destaca es la salvación por medio de la fe. Tiene usted la oportunidad, querido amigo, de recibir a Cristo como su Salvador personal. No tiene que hacer nada, no tiene que pagar nada, ya todo fue pagado. Cristo hizo la obra de nuestra redención en la cruz del Calvario. Ojalá que el Señor nos ayude a todos y Él prospere su palabra en esta mañana. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos las gracias porque la gran verdad es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tu palabra lo expresa. Y entendemos que, si bien es cierto, estamos confinados por esta situación del coronavirus, por esta situación del COVID-19, de esta pandemia, tu palabra no está confinada. Te damos las gracias por esta oportunidad a través de las redes sociales y de muchas otras maneras de difundir tu palabra. Queremos que ella caiga en buena tierra y que germine y que dé fruto para la honra y gloria de tu nombre, en ver almas pasando de muerte a vida. Queremos de tu ayuda para tu pueblo en todo este proceso que nos está tocando enfrentar, y seguimos orando a favor de el mundo entero, que pueda haber una cura a esta situación, pero que la situación sea motivo de reflexión para el mundo entero, de que se han olvidado de un Dios al cual han conocido y que no le glorificaron como lo que Él es. Queremos de tu ayuda en este día, de tus cuidados. Nos encomendamos a ti y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por el tiempo dispensado. Qué bueno si usted ha tenido la oportunidad de conectarse. Qué bueno si usted ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, tanto a las personas que son creyentes como los que no lo son. Siempre es bueno pasar un tiempo escuchando, no lo que decimos nosotros, porque podemos equivocarnos, sino lo que dice la palabra de Dios. Ella no miente, ella desde su principio hasta el final engrana de manera perfecta. Y repetimos, el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchas gracias, que tengan muy buenos días y que el Señor nos guarde a todos. El próximo contacto será por esta vía, será Dios mediante a las 6 de la tarde por nuestro hermano Víctor González. Buenos días.